Buenos días, ¿cómo están a todos? Les eh, atendiendo las sugerencias o atendiendo las inquietudes de algunos de sus compañeros, entonces me decidí a hacer este pequeño tutorial para precisar las condiciones del trabajo del caso con Martín. Eh, la idea, como les decía en clase, es que nos empecemos a familiarizar con el manual, con las categorías diagnósticas, clínicas que apropies de nuestra disciplina y para eso pues también que nos vayamos sintonizando con el diagnóstico multiaxial. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Pues en primera instancia vamos a establecer qué alteraciones presenta Martín. Nosotros ya hicimos una revisión muy juiciosa de todos los tipos de alteraciones posibles. Entonces, a partir del texto vamos a ir señalando, ¿no? Si es una alteración de la conciencia, es una alteración del pensamiento, es una alteración de la psicomotricidad. Entonces, después de hacer ese catálogo, esa revisión, nos vamos a concentrar en cuáles son las áreas de funcionamiento que resultaron afectadas en el caso. Resultaron afectadas todas las áreas de funcionamiento, qué pasó con la afectividad, qué pasó con la atención, qué pasó con la percepción, el poder descartar o poder hacer una primera diferenciación en este registro, pues ya resulta una orientación o ya nos da una orientación precisa para ir definiendo el cuadro clínico específico que en este caso pues está representado en Martín. El tercer punto es acá. Después de que yo haya hecho eso, pues hago un acercamiento a los trastornos clasificados en el DSM. Eso implica que nosotros ya con las especificidades que tenemos, pues las características que hemos identificado, nos vamos a acercar, vamos a revisar los diferentes trastornos y nos vamos a aventurar a ubicar a Martín en alguna de estas grandes categorías. Si a partir de lo que nosotros de la revisión de las alteraciones, encontramos que hay una afectación profunda y además central de las habilidades motoras, seguramente nos tendremos que decantar por este tipo de trastornos y nos iremos entonces a revisar en qué consiste, cuáles son las características diagnósticas, el curso, la prevalencia, y a partir de eso pues haremos la clasificación. Entonces, eso pues, por supuesto, como dijimos, el asunto no es que hagamos un diagnóstico perfecto, pero sí que nos vayamos como conociendo las diferentes categorías clínicas. Por último, ya una vez hayamos como después de esa revisión identificado o asignado más bien un diagnóstico, un primer diagnóstico asociado la situación de Martín con uno de los trastornos clasificados, entonces después vamos a hacer el ejercicio de revisar la lectura de diagnóstico multiaxial que nos propone cinco ejes, como decíamos en clases 5 ejes para hacer la categorización. Entonces, ese trastorno que nosotros ubicamos, ese trastorno que nosotros asociamos en primera instancia en Martín, iría ubicado en el eje 1 de los trastornos clínicos. Recuerden que en el eje 1 vamos a ubicar los motivos de consulta o el trastorno clínico principal del cuadro del paciente. En el eje 2 vamos a ubicar trastornos de la personalidad, pero fundamentalmente el retraso mental, o sea,
aquellos que resultan condiciones que pueden estar eh, a las que pueden estar asociados diferentes trastornos. El caso del retardo mental, lo decíamos en clase que es casi paradigmático, ¿no? En muchos trastornos vamos a encontrar como alteración o como característica el retraso mental. Entonces, pues por eso hacemos esa diferenciación con relación a otros trastornos que no necesariamente son transversales a todo el ciclo vital, no necesariamente determinan de manera generalizada el funcionamiento de la persona a lo largo de la vida, sino que más bien pueden o no presentarse dependiendo de ciertas condiciones eh, físicas, psicológicas, contextuales. En el eje 3 vamos a identificar enfermedades médicas que puedan ser relevantes para la evaluación de la situación del paciente. ¿Hay alguna enfermedad que haya sido reportado en el historial psiquiátrico en Martín que pueda ser representativa? Hablamos de trastornos metabólicos, hablamos de enfermedades como el hipotiroidismo. En ese registro hablamos de cómo los determinantes biológicos podían incidir de manera significativa en la salud mental de las personas. Entonces eso va ubicado aquí en enfermedades médicas, perdón. En el eje 4 vamos a ubicar problemas psicosociales y o ambientales que puedan ser pues también muy representativos para entender la situación de las personas, ¿no? Entonces, será que el historial nos habla de problemas relativos al grupo primario de apoyo, nos habla de problemas relativos al ambiente social, a la enseñanza, laborales, de vivienda, económicos y demás. Digamos que eso es lo que vamos a ubicar en este eje 4. Y en el eje 5, en el eje 5 por supuesto no tenemos al paciente al frente para hacer esta evaluación, pero en el eje 5 vamos a revisar, o se evalúa la actividad global de la persona, y esa actividad ustedes la van a encontrar en sus lecturas, pues, no la actividad, sino la escala con la que evaluamos esa actividad, pues es esta, ¿no? Básicamente nosotros a partir de la lectura del historial vamos a asignarle una puntuación teniendo en cuenta que las características que presenta o no presenta Martín. Y con eso terminamos nuestro ejercicio, y con ese ejercicio pues nos vemos el día lunes para, pues en principio para acercarnos más al diagnóstico multiaxial, y ahí seguimos con nuestros temas. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, pues estoy pendiente, digamos que por ahora a nivel por el canal virtual, pero por supuesto cualquier cosa me avisa. Nos vemos el lunes. Muchas gracias.